Bien, me encuentro con Stephanie Zambrano, estudiante acá en la Universidad Central de Venezuela, miembro también del Centro de Estudiantes de la Escuela de Letras, ¿no? Y nos va a contar un poco, voy a estar conversando con ella acerca de la realidad universitaria, algunas impresiones que ella nos pueda contar. Stephanie, bienvenida. Quisiera darte las gracias por aceptar esta pequeña conversación y quisiera que nos cuentes un poco sobre el trabajo que llevas a cabo, ¿no? Desafíos, expectativas que llevas en relación al centro de estudiantes y para que la gente pueda entender un poco el papel que tiene lo que llevas acá en la universidad y así de esa forma nos presentas un poco tu trabajo. Okay. Bueno, buenas tardes. Lo importante acá es saber que el trabajo que se hace es en pos, en este caso, de los estudiantes, por y para el bienestar estudiantil de la comunidad, en este caso de letras. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Mi papel y mi rol dentro del centro de estudiantes es llevar la Secretaría de Asuntos Académicos. En ello, básicamente yo me tengo que entender no solo con los profesores, sino con distintas autoridades, entre esos la parte administrativa, que tiene que ver con la Oficina de Control de Estudios, y bueno, también con la dirección de la escuela, con las diferentes autoridades que puedan ser siempre en beneficio de una comunicación que nos permita ampliar el campo de trabajo. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Mi trabajo principalmente es atender los casos más fuertes que ocurren es en las inscripciones, que las personas se quedan sin cupo, que hay que hablar con los profes para ver si pueden ampliar la cantidad máxima de cupos, etc. ¿Qué ocurre? A veces no solo el trabajo se detiene allí, sino que también cuando hay una evaluación o hay un malentendido con el profesor, también entramos allí. En mi caso, entro allí para poder mediar que la comunicación sea segura y efectiva entre el profesor y estudiante. Okay. Eso en la realidad universitaria venezolana, la educación pública siempre ha sido un detalle muy crítico, principalmente la Universidad Central, que es la universidad más importante y históricamente la más relevante en Venezuela. Pero, ¿qué desafíos encuentras cuando conversas con los estudiantes a nivel de proyección? O sea, imaginemos que logras ayudar a que 50 estudiantes recuperen su cupo, estén estudiando y progresivamente pretenden graduarse. ¿Has escuchado algunas de esas quejas en función a qué van a hacer una vez que se gradúen? ¿Puedes decirnos un poco de cómo ves ese panorama, si las personas tendrán o creen que tienen espacio en Venezuela para desarrollar su carrera o incluso irse del país? Sí, de hecho son dos puntos clave y sumamente importantes porque uno es lograr que el estudiante tenga su cupo y lo otro es que el estudiante conserve ese puesto y que apruebe la materia para poder avanzar en la carrera, para poder ejecutar el fin último que es la graduación. ¿Qué pasa? Letras, si bien es una carrera de humanidades, de verdad que es una carrera que puede ampliarse y adaptarse a distintas cuestiones, porque si bien nosotros podemos salir como lingüistas, como escritores, como profesores e investigadores, no nos limitamos a eso, porque podemos, por ejemplo, trabajar con redes sociales, con marketing digital, pero también podemos trabajar, qué sé yo, con medicina, haciendo informes de medicina, redactando informes, o también, por ejemplo, en el caso de los cargos públicos podemos llegar incluso a una contraloría para analizar discursos sea políticos, sea de casos jurisdiccionales, etc. Realmente la Escuela de Letras nos da unas herramientas importantes de análisis del discurso, que es digamos el punto más fuerte. Después de eso también tenemos lo que es la escritura, no solo escritura creativa, sino ensayística. Nosotros podemos hacer crítica no solo acá en el país, sino fuera. Para eso nos estamos licenciando. Entonces, la proyección académica no se limita solo a este espacio, sino que podemos ampliarlo progresivamente y más con estas cuestiones de redes sociales, con el trabajo, el teletrabajo, etc. Porque además también tenemos manejos de idiomas. Nosotros en la carrera podemos ver inglés, francés o portugués. Entonces tenemos un campo bastante amplio en ese sentido. Mencionaste algo interesante que es el tema del discurso, análisis del discurso, comunicación, y ahí me gustaría escuchar un poco acerca de ¿cómo analizas el discurso tanto, digamos, social en Venezuela o dentro de la propia universidad con relación a la propia crisis venezolana o situación, vamos a llamar la situación venezolana en varias áreas, ¿no? Social, política, económica, universitaria, porque lo es, porque hay una realidad universitaria que el estudiante para llegar aquí tiene que enfrentar transporte público, gente que viene a veces sin alimentarse o al salir de aquí no sabe a qué hora va a llegar a su casa. A nivel de discurso,
cómo ustedes enfrentan o llevan adelante esto, o sea, cómo lo manejan, cómo se le reclama a las autoridades este tipo de situaciones, comedores populares, o mayores garantías o luchas sociales que deben garantizárseles a los estudiantes. Bueno, realmente y a los profesores también. Exacto, realmente eso es una lucha bastante ardua y bastante difícil, porque la crisis y la situación económica, política y social afecta o sea, por completo, afecta en el manejo y funcionamiento del comedor, de los transportes. De hecho, nosotros tenemos servicio de transporte que solo lo pueden utilizar los estudiantes de la mañana, porque el transporte universitario a distintas rutas suburbanas funciona desde las 5, más o menos 5 de la mañana de ida, y de retorno es máximo hasta las 5 de la tarde. Una escuela como la de letras, historia, etcétera, no tienen cabida dentro de esos horarios, porque nosotros empezamos netamente en la tarde, o sea, nuestras horas son desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, y difícilmente pues, el estudiante regular puede tomar una de estas opciones para poder ahorrarse dinero, por ejemplo, en el transporte. Y el servicio del comedor, si bien funciona ahorita en este momento, solo está funcionando una vez al día, cuando tengo entendido que hace por lo menos 30 años estaba abierto todo el tiempo. Entonces sí es completamente difícil, y aquí el discurso que se maneja es precisamente todos estamos en crisis, los profesores no tienen buenos sueldos, los estudiantes no tienen los espacios adecuados. No solo hablo por letras, que ahorita tenemos un montón de gente en solo 9 aulas, que de hecho tenemos que solicitar aulas prestadas en la Escuela de Filosofía para poder abarcar de forma logística toda las 500 y tanto de personas que abarcan la Escuela de Letras. También hablo, por ejemplo, por la Escuela de Artes e Idiomas, que ellos no tienen sede. O sea, de plano ellos no tienen lugar físico para ver clases, no tienen los espacios adecuados. La Escuela de Artes ve clases en las mañanas en nuestros espacios, pero ellos no tienen, por ejemplo, una sala de cine, o sea, no tienen espacios especializados para lo que ellos están estudiando. Entonces es algo bastante grave. ¿Qué pasa? Que las autoridades, si bien tratan de hacerlo lo mejor posible, pues es complejo solicitarles a ellos algo que ellos no pueden cumplir tampoco, porque eso tiene que ver con el tema de el presupuesto y la asfixia presupuestaria que vive la universidad en este momento. Entonces también es importante conocer que estas luchas se hacen no solo en pos del estudiante, sino también de la mano de las autoridades. Pues, ¿qué más quisiera el estudiante que el profesor que todos los días viene a darnos clases cobrara bien, por ejemplo? O sea, eso es una lucha que se hace en conjunto. Y bueno, todo esto lo podemos analizar desde un punto de vista de cómo nos afecta a nosotros y a ellos, a pesar de que tenemos diferentes papeles. Por ejemplo, yo como representante estudiantil, si bien yo siempre estoy representando al estudiantado, a veces es difícil llegar a acuerdos, llegar a que los profesores tomen o no decisiones, precisamente por esto. Por ejemplo, ahorita hay salones que tienen más de 60 estudiantes. ¿Cómo le pido yo al profesor que tenga por sí 80 estudiantes por materia, cuando todos tienen que dar 2 materias? Entonces tienen más de 160 estudiantes para una paga tan baja, y que de verdad no está el espacio de forma especializada, de forma amplia. Entonces es algo un poco difícil. Algunas soluciones que se le han dado es ver algunas materias en línea, que hay un profesor que da materias en línea, y si no, que algunos profesores simplemente buscan otros espacios, pero es porque ellos así lo proponen. En tu caso, Stephanie, ¿por qué haces lo que haces? O sea, ¿por qué crees que tu labor es importante? ¿Qué es cuando te levantas y vienes? ¿Qué es lo que te motiva para seguir haciendo? Porque todo lo que relatas, sombrío es una palabra todavía, sino que me estás hablando de que es difícil llegar a acuerdos, estás hablando de que la estructura, faltan aulas, también hay un tema humano, ¿no? Un profesor tener que darle clases a una sala totalmente llena, logísticamente también el estudiante, pues esas 60, 80 personas, llegar a esa clase, me imagino que habrá muchos atrasos. Entonces, ¿en qué te inspira? ¿En qué crees que te hace continuar haciendo lo que haces? Bueno, voy a ser muy realista con mi respuesta, y es porque
no puede, o sea, el estudiante no se puede quedar sin representación, porque si no hay alguien más representándolo, es mucho más difícil el labor. Porque un estudiante puede hablar con un profesor, pero es difícil que 80 estudiantes lleguen a un acuerdo con un profesor. Es difícil que un profesor se tome caso por caso de forma individual, de la misma manera que uno como representante estudiantil llegarle con una lista y decirle, profe, estas, no sé, 50 o 60 personas necesitamos su materia. Por favor, acéptelos en la inscripción. También es difícil llegarle a los estudiantes y decirle, mira, no te estoy, o mira, no tienes ningún tipo de voz ni voto aquí. Entonces yo creo no solo en que las cosas pueden mejorar, que están mejorando poco a poco, sino que también la labor que uno cumple es para el bienestar de los estudiantes que no se pueden representar de esta forma. Porque pues yo he tenido que llegar con soluciones, no con el problema. El problema no hay ahora, solución, tengo que llegar con la solución. El problema son los cursos. ¿Cuál es la solución? Tengo que llevárselas no solo al profesor, sino también a la dirección de la escuela y también a la administración que escoge el estudio. Porque, por ejemplo, ellos tienen una limitación de cupos, no solo por la logística, sino también por cómo se organiza la dirección de la escuela, con los salones, con los mismos profesores y la disponibilidad. ¿Qué ocurre? Que yo no les puedo llegar reclamando. Yo tengo que, si voy a reclamar, llego con la posible solución. Bueno, este es el problema, acá está la solución. Entonces yo creo en eso, que las cosas se pueden solucionar hablando, dialogando, llegando a acuerdos, para que no solo el profesor, digamos que tenga una forma mejor de lograr las cosas, sino que también el estudiante pueda alcanzar su derecho de ver las materias correspondientes. ¿Has contemplado la idea de irte del país? Sí, pero no en este momento y no por las razones rutinarias, digamos. La razón rutinaria es que, bueno, la crisis económica, el tema político, a mí realmente me gustaría irme por fines académicos e investigativos. Ya a modo personal, yo soy estudiante de letras ya de últimos semestres, de hecho soy tesista del Departamento de Literatura Latinoamericana y Venezolana y mi interés es estudiar la literatura venezolana y esto por esto lo digo. Acá en Venezuela es difícil estudiar la literatura venezolana, estando en Venezuela no se consigue el material adecuado y especializado. Entonces, ¿qué ocurre? Es mucho más fácil obtener este libro, por ejemplo, en España que acá en Venezuela. Okay. Es mucho más fácil llegar a una biblioteca pública en España, solicitar un libro, que acá en Venezuela. Que acá las bibliotecas, tanto la de la universidad como de afuera, están un poco derruidas. Les hace falta mantenimiento y les hace falta ciertamente material especializado. Entonces, por ello, yo quisiera irme del país. Tal vez a vivir, realmente no lo contemplo. Más que todo por intercambio académico, porque creo que hace falta darle y renovar la imagen de la literatura venezolana, así como de nuestros discursos, porque pues somos un poco relegados a pesar de que somos un país céntrico en este continente y en esta parte del mundo. Ahora, pensando ya a nivel de universidad, futuro, ¿qué esperas de la universidad positivamente? O sea, ¿qué cambios esperas que se den progresivamente para que hoy estos problemas de cupo no sean un problema, para que el estudiante no solo tenga el acceso, sino que pueda dar continuidad y entrar en esa fase de convertirse en un tesista, su último transcurso en la universidad? Bueno, lo que pienso es que las cosas internamente tienen que empezar a moverse un poco más rápido, porque la universidad está, de hecho, las leyes universitarias que actualmente, digamos, manejamos y hacemos cumplir es la de los años 70. O sea, en todo este tiempo sí han habido remociones, han habido añadiduras, etcétera, pero no hay una, digamos, una renovación que diga ley de universidad del año, no sé, 2020 o del año 2026. Creo que una de las propuestas que sería bueno que las autoridades llevaran a cabo es renovar de cierta manera no solo las leyes de la universidad, sino también las formas de cómo vemos los hechos. Pero ¿qué ocurre? Que estos procesos son un poco lentos. Estos procesos burocráticos se llevan a cabo en distintas áreas, como las cosas de escuela, de facultad y propiamente universitario, y no se mueven tan rápido. Es difícil conseguir, por ejemplo, que un profesor ascienda. De hecho, no solo en la escuela, toda la universidad tiene este problema, que ahorita hay profesores o que están, digamos, ya muy viejos, que están a punto de jubilarse, como
profesores recientemente añadidos a la planta profesoral y que bueno, tienen la cuestión burocrática complicada, precisamente porque cuesta conseguir las plazas, cuesta que qué sé yo, en recursos humanos les tomen los papeles, se muevan rápidamente esos trámites. Y Venezuela, ¿por qué o qué esperas que mejore en Venezuela para que, como decías al principio, eso externo que afecta a la universidad no continúe afectando de la manera como lo hace? Bueno, en Venezuela primero tenemos que cambiar un poco la forma de ver las cosas. Yo pienso mucho que acá en Venezuela prevalece el ego, ¿no? El yo. Y creo que a veces el venezolano se tiene que salir un poquito de sus zapatos y meterse en otros zapatos. Creo que Venezuela necesita más empatía con sus mismos ciudadanos, porque somos empáticos con el de afuera, somos empáticos, somos chéveres con el de extranjero, y eso es algo que de hecho la literatura refleja, es algo que yo digo al hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces el mismo venezolano se pone sus propias trabas. Entonces, creo que es algo que tiene que cambiar, o sea, algo interno de la psique del venezolano, que tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos, dejar de promover el ego, el yo, y salir un poquito, salir del zapato nuestro para meternos en el otro zapato y tratar de ser un poco más empáticos. Eso incluye desde distintos cargos públicos, privados, hasta el que no tenga cargo. Bueno, Stephanie, te quiero agradecer nuevamente por toda la disposición y toda la ayuda que le estás dando. No solo esta entrevista, sino a todos los estudiantes que bien relataste acá, tienen el deseo de estudiar y de esta universidad que representa tanto para el país, que ha vivido tantos cambios políticos. Dentro de la realidad venezolana está la Universidad Central, y ver que conversé hoy con alguien que está desde adentro tratando de dirimir esas tensiones administrativas, también políticas, pero estudiantiles, es de alto valor y de verdad te lo agradezco. Te felicito también porque crees en que tu trabajo pueda conducir a algo mejor. ¿Okay?